esta mañana a Dios damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da de ministrar a su pueblo a través de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, el verso 10, así dice la palabra: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Oremos al Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo a través de esta palabra, y que sea prosperada en cada corazón, y que ante estos juicios disciplinarios tuyos nosotros podamos, en el nombre de Jesús, responder adecuadamente, con arrepentimiento y ajustando todas las cosas que tenemos que ajustar. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así respondió el pueblo de Israel en esta ocasión ante el juicio disciplinario de Dios. ¿Por qué era un juicio disciplinario? ¿Cuál era la condición de Israel? Israel le había dado las espaldas a su Dios, al Dios que le había mostrado amor, que le había mostrado su gracia y su poder protector. Israel estaba ofreciendo aún a sus hijos a dioses falsos. Israel había caído en el materialismo, y el Señor, como nos ama tanto, bendito sea Dios, no podía dejarlo ni nos puede a nosotros dejar en la misma condición en que hemos estado viviendo, y el Señor entonces manda su juicio disciplinario para que nos volvamos a Él, porque Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere desecharnos, nosotros somos su pueblo. Ahí nosotros vemos un excepto de Dios, lo vemos en el libro de Jonás. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 está la historia de Jonás. Desde niños nos instruían en la historia de Jonás, linda, pero hoy nos da, bendito sea Dios, una gran enseñanza de someternos a Dios y no desafiar a Dios, como lo hizo en esta ocasión el pueblo de Israel. Nínive estaba en pecado, y su pecado había llegado a la presencia del Señor, y el Señor tenía que mandar un juicio disciplinario. Pero el Señor llama a Jonás, bendito sea Dios: si Nínive se arrepiente, me vuelvo de esta decisión. Y Jonás, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, en el verso 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una cuarentena para que se arrepintieran. Nosotros estamos en una cuarentena para arrepentirnos y aprovechar los exceptos de Dios. Pero damos gracias a Dios que Nínive escuchó la voz de Dios, creyó a la voz de Dios, y Nínive se arrepintió. No solamente Nínive, algo digno de resaltar. Dice que el rey, bendito sea Dios, en el verso 6, el rey de Nínive, amén, la palabra llegó, la noticia llegó hasta él, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Los reyes, los príncipes, los presidentes de las naciones, en el nombre de Jesús, oremos para que se puedan levantar y despojar de ese señorío por esa posición presidencial, y recurrir al Señor. Y mire lo que hizo el rey en el verso 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y del Señor, dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Estos son los exceptos de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor va a detener esta pandemia, y plaga no tocará tu morada. No desafiemos al Señor. Hacemos memoria, hace 108 años, 14 a 15 de abril, se hunde un transatlántico que se había construido con muchas medidas de seguridad, con mucho lujo, con mucho esplendor. Amén. Pero tenía un desafío a Dios fuerte. ¿Qué desafío? ¡Qué atrevimiento! Dice que ni aun Dios podía hundir el Titanic. Muchos conocemos esta historia. Amén. Pero tropezaron
con un témpano de hielo, y el témpano de hielo hizo que se hundieron. Pero era tanta la soberbia, y aún Dios en su misericordia les permitió que ellos fueran advertidos de ese témpano de hielo. Pero la soberbia era tanta, amados hermanos, que no escucharon la voz de advertencia, y dice que al contrario respondieron: cállate, cállate, que estamos muy ocupados. Pero las misericordias de Dios siempre se mantienen, bendito sea Dios. Y Dios conoce que hay gente inocente. Dice que habían 8 cristianos que no se conocían, se conocieron allí en ese barco. Y allí ellos se unieron, eran músicos, bendito sea Dios, y alababan a Dios. En medio de ese ambiente de alabanza, dice que había un himno que prevalecía: más cerca de ti, Señor. Y allí, amados hermanos, creo que Dios le dio oportunidad, y muchos aprovecharon esta oportunidad y se arrepintieron. Y creo que hoy pueden estar en la presencia del Señor, porque cuando usted se arrepiente y usted no es soberbio, Dios tiene grandes misericordias. La palabra de Dios registra en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el verso 3, una gran verdad que quiero que usted la tome en su corazón. Y dice así la palabra del Señor: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre toma sus decisiones, el hombre no toma en cuenta a Dios para nada. Muchos hombres llenos de soberbia, confiados en sí mismos, pero cuando las cosas les salen mal, entonces se irritan contra Jehová. No nos irritemos contra Jehová. Más bien hay una tremenda invitación que te invito a tomar en Proverbios 3, en el capítulo 5, en el capítulo 3, versos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No contrario a cuando nosotros en nuestra insensatez. ¿Qué es insensatez? Tomar decisiones sin sobriedad y sin cordura y sin sabiduría. Y después nos irritamos contra Dios. Amados hermanos, hay un llamado del Señor a volvernos a Él. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Isaías 45:22 dice: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno fuera de mí. Estamos en un mar de muchos problemas, estamos en un mar de grandes vicisitudes, de incertidumbres, de desespero, de angustia. Hay mucha gente angustiada, mucha gente enlutada. Tú, en el nombre de Jesús, que estás enlutado, que estás preocupado, que no has podido enterrar a tu familiar, no has podido estar allí presente para consolar, en el nombre de Jesús, Dios es omnipresente. Clama a Él y Él también va a consolar a tu familia. Él sí se va a hacer presente, Él no tiene distancia. En el nombre poderoso de Jesús, tú que estás viendo tu alacena, esa alacena ya se están escaseando los granos, las presas, las carnes, ya también, ya no hay. Pero en el nombre de Jesús, y tampoco tienes efectivo, clama al Señor. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Ten esa confianza. Dios te abriga, Dios te cubre, así como cubrió a su pueblo, así como libertó a su pueblo, así como le abrió camino. Bendito sea Dios, aleluya. En medio del mar, ahí vemos la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel en medio de esa cautividad egipcia. Estaban confinados a la esclavitud, pero Moisés y el pueblo clamaron, y Dios tomó a Moisés como un caudillo que libertó y guió a su pueblo. Y damos gracias a Dios. Hubo un gran milagro. Estos son los exceptos de Dios. No desafiemos. ¿Cómo vamos a responder ante los desafíos disciplinarios de Dios? ¿Cómo vamos a responder? Clamando al Señor, y Dios nos va a hacer camino. Dios le hizo camino y el pueblo pasó en seco. Tremendo milagro, muy distinto al Titanic. Aleluya, muy distinto al Titanic. Estaba allí el pueblo de Israel en medio del mar y el Señor lo libertó. Ahí estaba Jonás en la ballena y clamó a Dios y el Señor mandó a la ballena que lo vomitara. Ahí estaba Pedro en medio del mar. Cuando le pide al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Comienza Pedro a caminar sobre la mar. Y luego, amados hermanos, dejó de mirar al Señor, comenzó a mirar las circunstancias y allí comenzó a hundirse. Usted no se va a hundir. No mire las circunstancias, no mire la escasez, no mire cuándo va a terminar esto. Clama a Dios y no quite su mirada del Señor. No quites la mirada de Dios.
En el nombre de Jesús, si tú quitas la mirada, vas a ver la alacena, vas a ver las presas, vas a ver que no hay efectivo, vas a ver que vas a perder tu trabajo, ya te suspendieron y estás en incertidumbre. No dejes de mirar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así te dice el Santo de Israel en Isaías 43:1. Pero ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te he llamado, te puse nombre, mío eres, somos del Señor. Esta palabra prospera en tu corazón, no temas, Dios está con nosotros, Dios es el proveedor, Él es el que te va a sostener en tu trabajo y si lo pierdes te dará uno mejor. Somos las ovejas de su prado, alabamos y glorificamos al Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y tengamos un próspero día.